Liliana Montero es de la ciudad de Carlos Paz. Es psicóloga y madre de 3 hijos. Abrazó la militancia política a los 17 años en la Franja Morada y posteriormente del Frente Santiago Pampillón. Está cumpliendo su segundo mandato como legisladora y es una referente de la lucha de los derechos humanos de hoy. Clima de época. Bueno, yo estaba terminando el secundario, la verdad, ¿no? 82, 83, Guerra de Malvinas. Ahí empieza a haber una pequeña apertura democrática. Me parece que todos los de mi edad tenemos como la misma trayectoria. En mi familia no había una impronta política. Sí hubo unos tíos de mi madre que estuvieron presos, pero con los cuales yo no tuve, digamos, una conversación de la política. Quizás me parece que 2 o 3 docentes, profesores del secundario de Carlos Paz al que yo iba, ejercieron algún tipo de influencia en esto de que me interese la política. Y empezamos como en una búsqueda, varios, empezamos en una búsqueda, y en esa búsqueda nos encontramos con Alfonsín, y me parece que fue lo que nos pasó a muchos jóvenes, ¿no? Alfonsín nos convocaba a un sueño, nos convocaba a la militancia, nos convocaba a las ideas. La verdad que escuché a otros dirigentes también en esa época, me acuerdo que participé de algunos eventos del peronismo también, y finalmente, bueno, me incliné por el radicalismo y empecé una militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en Carlos Paz. Y esos fueron los inicios. Milité muchísimo en la juventud y en paralelo, al poco tiempo después que me recibí en el secundario, empecé la universidad y empecé a militar también en lo que era la Franja Morada. ¿Qué relación le ves al crecimiento generalizado de la violencia social, las situaciones sociales, con la locura, con las situaciones mentales, pobreza y desmejoramiento de una parte de esas problemáticas? ¿Cómo? Creo que comparten todas esas cosas que vas diciendo, tienen un denominador común para mí, ¿no? Que es la invisibilización que han tenido todas estas problemáticas, y que detrás de todas estas problemáticas hay personas a las que se las invisibiliza, ¿no? Invisibilizamos la pobreza, invisibilizamos los locos, invisibilizamos los jóvenes en conflicto con la ley penal, invisibilizamos todo aquello que nos genera algún golpe en la conciencia, ¿no? Porque cuando vemos una persona en estado de indignidad, por ejemplo, en un hospital público, la verdad que mirar para otro lado es una hijoputez. Entonces, para no sentir eso, lo invisibilizamos. Entonces, a los hospitales de salud mental no entra nadie, a los espacios de los jóvenes en conflicto con la ley penal no entraba nadie, a las villas donde se muere un niño electrocutado al cuidado de otro niño de 5 años, no queremos mirar lo que allí pasa, porque mirar eso es mirarnos como sociedad, ¿no? Es mirar nuestra propia indignidad de tolerar eso. Y me parece que es como lo más duro de lo que nos está pasando, ¿no? Los otros días, como vos comentábamos, este artículo que a mí me pareció muy bueno, de Martín Maldonado, sí, en donde dice que el problema no solamente es el 35% de los pobres, sino el 65% que cree que el problema es la inseguridad, ¿no? Cuando en realidad el problema es la pobreza y está en sexto lugar dentro de las preocupaciones. O cuando un cura como Rodrigo Sarazaga le dice en un congreso de IDEA a los empresarios, no les estoy pidiendo solidaridad, les estoy pidiendo responsabilidad, ¿no? Me parece que todo está vinculado. La salud, la pobreza, la locura, la violencia, ¿no? La violencia, de algún modo, a mí me parece que es la hija no querida de la injusticia. ¿Cómo ves Córdoba? O sea, porque en ese marco es una provincia
Bueno, una provincia tan absolutamente rica que es increíble pensar, bueno, como un país, ¿no? Sí. Increíblemente rico, imposible pensar que tengamos estos niveles de pobreza. Pero además en Córdoba, una provincia que, por ejemplo, tiene un impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto absolutamente distorsivo, porque llega a todos los sectores, desde el más pobre al más rico, muy alto, y por otro lado tiene un impuesto al campo absolutamente bajo, ¿no? La evaluación fiscal de los campos es irrisoria, y cuando uno le pregunta a un Estado, a un gobierno por qué hace eso, la excusa es: lo hicimos para durante 10 años anteriores no darle al kirchnerismo los impuestos que le correspondían a Córdoba. Bueno, muchachos, busquemos cuál es el modo en donde le podamos cobrar los impuestos adecuados, ¿sí?, a los que más tienen, para poder distribuir de otro modo, porque el problema sigue siendo la distribución. El problema no es que no tengamos, el problema es cómo distribuimos. Primero, me parece que hay espacio en Córdoba para un espacio progresista. Creo que precisamente lo que vos vas diciendo está reafirmando que ese espacio existe, existió antes y va a existir. El tema es cómo se construye ese espacio, y me parece que es lo que no hemos podido encontrar hasta ahora, cómo construir un espacio progresista. Quizás no con un liderazgo tan fuerte desde el punto de vista de una persona. En esto vuelvo a algo que me enseñó Alfonsín a los 18 años, que tenía que ver con sigan ideas y no personas, y a veces es muy difícil. Es necesario construir liderazgos, pero es necesario construir liderazgos más horizontales, es necesario construir liderazgos que permitan las diferencias y las construcciones colectivas. Me parece que la agenda que se viene del progresismo en Córdoba es, primero, la posibilidad de construir en serio un tercer espacio. Segundo, ¿con quiénes? ¿Sí? Y creo que hay una búsqueda, por lo menos lo que percibo yo y lo percibimos con vos en este último tiempo, es decir, bueno, hay un montón de referentes, no solamente políticos, referentes políticos, sociales, de las organizaciones del tercer sector, de las organizaciones empresariales, que empiezan a entender la necesidad de articular entre todos este espacio que no sea el kirchnerismo bobo, como digo yo. ¿Qué es el kirchnerismo bobo para mí? Este kirchnerismo que no puede entender que hubo aciertos y que hubo errores, ¿está claro? Y que terminan siendo más papistas que el Papa, ¿no? Porque la propia Cristina está diciendo hay que construir un espacio ciudadano, y los tipos, en vez de agrandar, achican. Y un espacio que salga también de esto de Cambiemos, un Cambiemos absolutamente derechizado, digamos, con políticas que van por lo menos en contra de lo que históricamente hemos pensado que debe cumplir el Estado, con una distribución más equitativa. Nos cuesta entender la agenda de la gente, no la agenda nuestra. Y me parece que en la medida en que podamos construir la agenda de la gente para entender que le preocupa lo que pasa en el barrio, que le preocupa el narcotráfico, pero no el narcotráfico a escala, le preocupa que el pibe se esté drogando con Paco en la esquina de su casa, ¿sí? Y que quiere que nosotros miremos y escuchemos eso, no que hablemos de si ponemos en la frontera los radares aéreos. No le importa eso, le importa que le digamos, una madre, a nosotros nos pasa, que le digamos qué hace con un pibe que se droga con Paco todos los días. Esa es la agenda que se viene. Me parece que la agenda es una agenda mucho más humana, mucho más real que teórica.